Policías recuperan 4.000 pantallas robadas. Atacan Oxxo en Michoacán. Y la riña entre pandillas que acabó en matanza de civiles en Ciudad Juárez. Bienvenidos, el Caporal del 12 de agosto. Comenzamos. Estas fotografías son de más de 4.000 pantallas de televisión y otros objetos que fueron robados de un patio industrial en el municipio de Lerma, Estado de México, el pasado 4 de agosto. Tras la denuncia, autoridades investigaron la posible ubicación del lugar en donde estaba almacenado el botín, hasta que dieron con un inmueble ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y durante días la policía capitalina estuvo vigilando el movimiento en torno del lugar hasta que logró reunir datos de pruebas suficientes para solicitar una orden de cateo. Finalmente, ayer jueves 11 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer estas fotografías sobre la incursión en el sitio y el aseguramiento de la mercancía robada. Como podrás ver, en el lugar también hubo una persona detenida. ¿Y cómo va el rescate de los mineros en Sabinas, Coahuila? La Fiscalía General de la República ha pedido una audiencia para imputar penalmente a Cristian Solís, dueño de la mina El Pinabete, por el delito de explotación ilícita de un bien nacional, debido a que, según señala la Fiscalía, esta persona no cuenta con una concesión o autorización o contrato para la extracción de carbón. Cristian Solís ya había declarado ante la Fiscalía General de la República como parte de las investigaciones para ubicar a los responsables. El gobierno de Coahuila fue el que reveló el hecho la semana pasada. Sin embargo, solamente identificó al dueño como Cristian. Hace unas horas, en la conferencia matutina de este viernes 12 de agosto, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que la extracción del agua va al 97% y que esta madrugada fueron retiradas las obstrucciones en los accesos de los túneles. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en la misma conferencia actualizó las cifras de los niveles de agua en los pozos ofrecidos previamente, minutos atrás, por la Coordinadora de Protección Civil, y dijo que probablemente hoy inicien los trabajos ya finalmente de rescate. El día de ayer se introdujo a este pozo una bomba de 150 caballos, una mayor potencia para poder extraer con rapidez el agua. Entonces se logró trabajar durante la noche y con buenos resultados. Esperemos que el día de hoy puedan tener ya los niveles suficientes para poder hacer el rescate. Zamora, Michoacán, tuvo ayer jueves 11 de agosto una madrugada entre balaceras. Al norte de la ciudad hubo un ataque a este Oxxo que te muestro en pantalla. Durante esta agresión fue alcanzada por las balas una familia originaria de Tlaxcala que se dedica a la venta de ropa artesanal y que en ese momento algunos compraban en el Oxxo y otros dormían en la caja de la camioneta de carga que estaba en el estacionamiento de este negocio. Allí, alcanzados por las balas, murió un integrante de esta familia, un joven de 16 años de edad, y su hermana de 12 años resultó herida. Además de la tienda, también fue baleado, la fachada del penal de El Pochote, que estás viendo en pantalla, sin que fueran registradas víctimas de por medio. También durante la madrugada a un hospital llegó un joven de 26 años que fue atacado a tiros en su casa, y horas después otro hombre fue encontrado muerto también adentro de su casa. Según la prensa local, los ataques fueron en respuesta a la detención de presuntos delincuentes en la comunidad de Atacheo durante un operativo hecho por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y llegamos al tema principal. A la 1 de la tarde con 27 minutos de ayer jueves 11 de agosto, en el Cerezo Estatal número 3, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo una riña entre reos, unos del grupo de los Mexicles, integrada principalmente por mexicoamericanos y dedicado al narcomenudeo y a las extorsiones, según lo que han señalado las autoridades, quienes también aseguran que opera para el cártel de Sinaloa. Y fueron los Mexicles contra los Chapos, otro grupo delictivo asentado también en la región. El balance de este enfrentamiento adentro de El Cerezo fue de 2 reos muertos por arma de fuego y 20 reos lesionados, 4 de ellos con arma de fuego y 16 por golpes y contusiones. Pero
después vino lo peor. Hace unos minutos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina reconoció que lo que vino después fue un acontecimiento que nunca antes se había presentado y deseó que no se repita. Empezaron las agresiones en contra de la ciudadanía. Y luego, algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente. Entonces, esto es lo más lamentable de este asunto. A partir de las 5 de la tarde empezó lo peor. Hombres armados comenzaron a atacar tiendas, oxxos, negocios de comida, gasolinerías, pizzerías. Empezaron a incendiar vehículos también para bloquear las vialidades y dificultar el traslado de las fuerzas federales. Y también comenzaron a abrir fuego en contra de la ciudadanía, en contra de personas inocentes. Las autoridades han atribuido esta agresión al grupo de los mexicles. En esta segunda agresión, en el de la tarde, en contra de la ciudadanía, fueron asesinadas 9 personas. En total ayer hubo 11 muertos, 2 en el penal, 9 en la ciudad. Entre las víctimas entre las víctimas del ataque en contra de ciudadanos, se encuentran 4 empleados de la empresa radiofónica Switch Mega Radio. Entre ellos el locutor Alan González, quien estaba acompañado de 3 compañeros de trabajo. Fueron asesinados mientras hacían una transmisión en vivo desde el estacionamiento de una plaza comercial. Justo allí pasaron hombres armados disparando, mataron a los 4 trabajadores de radio, pero también dispararon en contra de clientes de una pizzería. Hay registro de los ataques en este punto, registro de ataques en Oxxos, en la tienda Circle K, en otra tienda de nombre del Río, en contra de despachadores de gasolinerías. Bueno, en redes sociales están abundando videos de los ataques en contra de la población. También fue reportado el hallazgo de una cabeza humana en Periférico Camino Real. Existe el reporte de al menos 15 ciudadanos heridos y pese a que los disturbios en el penal iniciaron minutos después de la 1 de la tarde y los ataques en contra de la ciudadanía a las 5 de la tarde, la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, se pronunció sobre el asunto hasta las 11:30 de la noche y lo hizo vía Twitter con esto que estás viendo en pantalla para lamentar lo ocurrido, para anunciar que ya trabaja en coordinación con las autoridades federales y para asegurar que los juarenses no están solos. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ataque en contra de la población civil fue en represalia por la riña ocurrida previamente en el penal, mientras que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aportó más detalles de lo ocurrido principalmente sobre la tarde. Y también atribuyó estas agresiones al grupo, las agresiones de la tarde, al grupo de los mexicles. Te comparto lo dicho por el subsecretario hace apenas unos minutos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Las 13:27 horas del día de ayer, al interior del Cerezo Estatal número 3 en Ciudad Juárez, se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 de este centro penitenciario, donde grupos delictivos identificados como los Chapos fueron atacados por un grupo rival denominado los Mexicles, generando una riña al interior de este centro penitenciario, resultando 20 internos lesionados, así como 2 personas privadas de la libertad muertos por proyectil de arma de fuego. A partir de esta situación, este grupo delictivo, los Mexicles, empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil en Ciudad Juárez, dando como resultado 9 personas fallecidas que se suman a las 2 que se suscitaron al interior del centro penitenciario. Fueron detenidas
6 personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales. Fueron detenidos a la 1 de la mañana, tiempo de Ciudad Juárez, por parte de la Policía Municipal con apoyo del Ejército Nacional y la Guardia Nacional.